La Fiorentina ha sido uno de los mejores equipos que se han movido en el mercado invernal. Vamos a hablar de ello. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, lo he dicho bien, ¿no, Irati? Sí. Hoy vamos a hablar de la Fiorentina, de Rocco Comiso, de Iachini, de Chiesa y compañía. La vamos a analizar punto por punto y sobre todo explicando un poquito pues en la situación que está y explicar un poco pues también esa inversión que ha hecho en ese mercado invernal. Por poner un poquito en contexto, pues llega Rocco Comiso en verano, 165 millones de euros para ser el mayorista, el mayor accionista de la Fiorentina, y él llega con un lema, ¿no? Yo siempre gano, no he venido aquí a perder. Y ya habla de que es otro de esos presidentes carismáticos que tenemos en la liga italiana. Sí, él se deja, va a casi todos los partidos, está continuamente viajando de Estados Unidos a Italia, tiene un avión yo creo solo para esos trayectos, y la verdad es que bueno, o sea, le gusta hablar también. El otro día después del partido contra la Juve soltó una rajada increíble contra el árbitro, ha tenido problemas de que le van a sancionar la liga económicamente por esas palabras. A ver, no es Ferrero, no es De Laurentiis, pero le gusta pronunciarse. Y la verdad es que había ilusión porque el mercado de verano, ahora hablaremos, de la Fiorentina, teóricamente fue ilusionante, pero es verdad que han ido pasando una serie de cosas y al final nos encontramos a que la Fiore, pues al final está en mitad de tabla y muy lejos de Europa. Sí, uno de los grandes problemas está el tema de los entrenadores, ¿no? Porque Vincenzo Montella la temporada pasada cogió las riendas tras Pioli y pues fue hacia abajo. Parece que en vez de ir hacia arriba fue bajando escalones, y yo creo que era una situación que tomábamos con calma, porque luego cuando vemos que ya se está plantando a la decimosexta posición, que está peleando por el descenso, que se va a jugar la permanencia en la última jornada, yo creo que no éramos conscientes hasta entonces del problema que estaba asumido la Fiorentina. La temporada pasada solo ganan 8 partidos, cosa que no pasaba prácticamente desde principios de la década de los 90, casi 30 años de que no conseguía solo 8 victorias. De hecho, ahora mismo tienen 6 y fíjate que tampoco está muy bien. Sí. Y llega Iachini para coger las riendas del equipo y veremos ahora qué es lo que ocurre con un entrenador que se ha tirado más, yo creo que por ser de la casa y por mantener ese sistema que tenía Montella. Sí, muy carismático con la gorra, ¿no? Y con sus declaraciones en rueda de prensa de que no tenía Instagram, de que tenía un móvil de 35 euros, pues alguien muy italiano. Pero la sensación es que cuando echaron a Montella, yo creo que todos queríamos a un técnico, no voy a decir un técnico de verdad, porque es faltarle a Iachini, pero sí a un técnico fuerte, ¿no? Sí, a un técnico que tuviera carácter. No a Conte, obviamente, porque Conte está en el Inter, pero ese estilo de entrenador, ¿no? Lo que pedimos también para el Milan, un entrenador alrededor de que crear un proyecto. Y no sé si es que ahora mismo están pensando en acabar la temporada como sea y a partir de ahí volver a empezar de nuevo, o qué, pero yo creo que Iachini tampoco es un técnico para establecer ese proyecto. Pero sí, más que nada con ese lema que comentábamos de Rocco Comiso, yo creo que va a ser un poquito complicado, ¿no? Porque Iachini no tiene ese carisma y sobre todo ese reconocimiento internacional para un equipo como suele ser la Fiorentina. Por hablar un poco de la plantilla, pues muchos cambios en la plantilla hubo, sobre todo dentro de esa filosofía del club. Siempre se ha mantenido, pero porque han sido fichajes baratos que se pueden revalorizar, son más apuestas. Y en verano pues se marcharon Vítor Hugo, que era un jugador que no gustó su rendimiento, Norgar, que no llegó a contar mucho, Gio Simeone, que se hablaba mucho de su rendimiento, de que no daba el nivel, Beretut, y Biraghi, que son dos operaciones en las que vienen grandes equipos como Roma e Inter y se los llevan, Laurini y Lafont, que tampoco terminó de encantar, de explotar sobre todo ese jugador que se esperaba tan joven. Luego volvieron de cesión a sus equipos Gerson, Edimilson Fernández, Piazza, Miralas, que yo creo que ninguno triunfó en la Fiorentina. Y luego estaba el caso de Muriel, que era uno de los grandes que acompañaba a Federico Chiesa y que sobre todo lo hizo muy bien en esa delantera. Y luego, después de hacer esa limpieza de plantilla en el que 10 jugadores se marchan, al fin y al cabo sacan 50 millones de euros en ventas, que bueno, no está tan mal, la verdad que repasando los nombres en los que había. Pero sobre todo vemos que esta plantilla necesitaba un cambio de imagen y Rocco Comiso de momento se lo ha dado y dejó sobre todo pues la pieza clave, la columna vertebral para construir a partir de ella. Sí, consiguió mantener a Chiesa, o al menos conseguir que no se fuera el verano pasado. Es cierto que ahora ya se está hablando de negociaciones para renovar el contrato y parece muy complicado las cosas como pues son. Sí. Que se quede, sobre todo por la dinámica de la Fiorentina. Al final un jugador como Chiesa, si consigues crear una Fiorentina que ilusione, una Fiorentina que pelee por Europa,
pues él, que quiere mucho al equipo, igual se queda, pero es que si no, es que él está pensando también en su carrera, ¿no? En querer ganar cosas, y es que está en la edad propicia para dar el salto a un equipo. También se hicieron fichajes mediáticos importantes, sobre todo el de Fran Ribéry, que tuvo un impacto muy bueno. Tampoco ha tenido suerte en el tema de las lesiones, porque Exacto. Ribéry ha tenido una lesión grave, 3 meses fuera, todavía no ha vuelto, y era un jugador que estaba siendo importantísimo, y al final eso yo creo que también trastocó mucho al equipo viola. Pero hay otros fichajes que es que no han funcionado nada. Pero Sí, nada. vamos a repasar los que llegaron, que fueron Pedro, que yo creo que es el gran representante de los que le han funcionado, pero luego está Pulgar, que lo consiguen por 10 millones de euros, una operación muy buena, Polirola también salió muy rentable, Bader, que no jugaba en Alacho y que se había ido gratis desde la propia Fiorentina, Prince Boateng, que bueno, Ya está fuera también, como ya Pedro. está fuera, exacto, Guechal, el Fran Ribéry que comentabas, Cáceres y Dalbert, que fue el que entró también en esa operación, era de Biraghi, en la que se negoció con el Inter. Realmente es un equipo que también ha fichado un poquito de veteranía con juventud, porque haciendo una media sale 27 años. Y tenemos jugadores muy mayores y jugadores muy jóvenes. Que al fin y al cabo, pues no han sido apuestas, ¿no? Porque lo de Fran Ribéry yo creo que será lo seguro, con Cáceres sabes con lo que te vas a encontrar, y al fin y al cabo Pedro es el que ha podido salir mal en esa apuesta. Además ha mantenido una apuesta por los jóvenes en la cantera, que son Sotil, Ranieri, Benuti, Castrovilli y Laovic, que han sido jugadores importantes, sobre todo cuando han habido victorias, y jugadores que son jugadores que venían cedidos de la Serie B o del Primavera, llamativo como han mezclado un poco la Fiorentina, un caso y otro. Sí, la irrupción de Castrovilli yo creo que ha sido lo más positivo dentro de un año que ha vuelto a ser decepcionante, pero es que al final la Fiore, joder, es que nos estamos encontrando a un equipo que haya fichado varias piezas importantes, pero que aún así solo ha conseguido, creo yo, tener un 11 de nivel. Y bueno, con lagunas, pero es que más allá del 11 no hay nada más. La plantilla era limitadísima, el salto de nivel entre titulares y suplentes es altísimo. Exacto. O sea, se nota mucho cuando hay cambios, porque es que los que entran desde el banquillo no aportan absolutamente nada, porque es que apenas han jugado en toda la temporada. O sea, ahí ha habido un problema que han intentado solucionar ahora en invierno. Ahora vamos a hablar de los fichajes que han hecho, que en realidad es por lo que estamos haciendo el vídeo. Sí. Porque en el fondo vuelve a haber buenas intenciones. O sea, vuelven a ser fichajes, sobre todo para junio, porque hay varios jugadores o que están lesionados o que van a llegar en junio, que vuelven a ilusionar a la Fiorentina, yo creo. O sea, Sí, siguen un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que estos son más fichajes ya Made in Rococomiso, ¿no? De esta nueva etapa en la que estamos hablando. Esta etapa en la que ha traído en este mercado invernal una inversión de 85 millones de euros, que oye, habla de la importancia de lo que más o menos quiere cambiar esta Fiorentina. Han fichado a Cutrone por 18, Alfred Duncan por 15 millones de euros, Sofian Amrabat por 20, Kwame por 12 millones, Agudelo por 12 y Igor por 8 millones de euros. Lo que Igor. más me llama la atención es que todo se ha hecho al final excepto el de Cutrone. Los Sí. demás han sido en los 3 últimos días de mercado. Sí, sorprendentemente, para las últimas horas que son fichajes buenos. O al menos en su mayoría, ¿no? Que siempre se tiende a que los fichajes de última hora sean fichajes hechos con prisas. Pero la verdad es que son bastante interesantes. Y luego con la opción siempre, esa negociación hábil que ha tenido aquí la Fiore de no ser fichajes que pagas ahora todo el dinero, Exacto. sino que han conseguido que sean cesiones con obligación de compra, que bueno, al final eso te permite, ahora pagas una cantidad pequeña y el dinero ya lo pagas en el siguiente ejercicio, que todo eso para temas de fair play financiero y demás, pues y para cuadrar cuentas, le viene muy bien a la Fiore. Pero es que yo creo que, por ejemplo, sacar a Cutrone por 18, veremos cómo funciona, pero no está mal, es un precio Viniendo bastante de la asequible. Premier, que yo creo que es lo más alarmante, porque estos equipos como el Wolverhampton, o bueno, Wolverhampton, pero sobre todo equipos de la Premier League intentan sacar rentabilidad a lo exterior. Esas cifras en las que se manejan ellos, prácticamente Cutrone son 18 millones de euros, pero en clave Premier podemos decir que a lo mejor está entre 5 o 8 millones de euros fácilmente. Sí, Sofian Amrabat ha demostrado ser un jugador que ha crecido mucho en Italia, la exhibición que viene dando durante toda esta primera mitad de año, y que lo quería también en Napoli, un buen ejemplo del tipo de futbolista que es, para reforzar un centro del campo que al final estaban Castrovilli, Pulgar, y luego estaba Badelli, Benassi de vez en cuando, pero tampoco había mucho más que ver. Y el caso es que han fichado jugadores, pero han conseguido hacer limpia, Sí. que yo creo que es muy importante, porque al final, para un equipo, para que empiece a haber un cambio de ciclo, tienes que quitarte cosas Claro, del sí. pasado que no han funcionado y traer a gente nueva. Y yo creo que lo han conseguido. Al final, conseguir devolver a Pedro a Brasil, Ha sido grande. además, más o menos por lo que te costó, bueno, está bien. A Boateng se lo han conseguido quitar también a última hora. Y aunque se ha cedido, lo han mandado a Turquía al Besiktas. Cristóforo, que estaba pues ahí haciendo bulto, al Eibar.
Rasmussen al Aue, Davo al Spal, Turkowski para que se forme cedido al Empoli, Luca Ranieri para que se forme al Ascoli, Eiserik, lo mandado al Elas, que seguramente en el Elas se salga, totalmente cedido al Vitoria, pero al final sí han conseguido pues equilibrar un poco todo. Sí, de aquí de la lista que acabamos de repasar, 4 jugadores habían sido fichajes del pasado verano, como son Pedro, como Kevin Prince Boateng, como Zurkowski y un Rasmussen, que sí que es verdad que en enero ya estaba hablado, que era un jugador que ya estaba hecho desde enero, pero al fin y al cabo se ha diluido su rendimiento desde entonces. Y por cierto, una cosa de Igor que he leído es que resulta que puede estar preseleccionado para la selección brasileña. A ver. Y es que en el fichaje hay uno de los bonus en el que la Spal se va a llevar dinero, y además no hablan de ser una suma pequeña, porque vaya para la selección brasileña. A ver, tiene trampa. Quiero decir, tiene trampa todos estos temas de que lo convoquen para Brasil, Sí. porque Brasil de vez en cuando juega amistosos que convoca a unos centrales que es de broma. O sea, hace poco convocaron a Samir de Udinese, a Becao, que vale, que Becao está jugando más o menos bien, pero Sí. Samir... Además que sobre todo tienen que hacer prácticamente como 2 selecciones o mirando, porque sobre todo tienen que mirar también a los Juegos Olímpicos, que Sí. tienen que jugar sus jugadores sub-23, entonces pues yo creo que tienen que mirar un poco entre el primer equipo, que no van a ir esos tipos de jóvenes y viceversa. Volviendo al tema de la Fiorentina, yo creo que hay que hablar del tema, ¿no? Federico Chiesa, ¿qué va a pasar con él? Porque vemos que han llegado jugadores para reforzar la parte de arriba y no jugadores que parezcan que vayan a ser suplentes. Y es que Federico Chiesa sigue sonando, encima sale Rocco Comiso a rueda de prensa en estos últimos días, y es que dice que si llega la oferta y que si llega la cifra que quiere la Fiorentina, puede salir Federico Chiesa. Hombre, a ver si, Veremos qué pasa. si llega un equipo que pague 70-80 millones de euros por él, yo creo que al final va a ser muy difícil que lo rechace la Fiorentina, porque además el jugador se va a querer marchar, ¿no? Exacto. Y es una cifra importante. Y el otro día leía una reflexión de nuestro amigo Joel Sierra en Twitter, que iramos un poco un recogido, ¿no? Que es el hecho del fichaje de Kouamé, ¿no? De cómo se le ficha para un poco empezar a preparar el terreno sin Chiesa. Es cierto que Kouamé ahora mismo es una incógnita, que se rompió el cruzado en noviembre y habrá que ver cómo vuelve, pero es un jugador Pues muy sí. joven que haya apuntado cosas muy buenas en el Genoa y que parece que al final tú fichas a Kouamé para formar Kouamé Cutrone y no echar de menos a Chiesa, o al menos intentar no echarlo de menos, pero parece claro que ese fichaje de Kouamé es anticipándose a una salida de Chiesa. Sí, es lo que parece, es que no va a llegar Kwame para ser suplente, ¿no? Es que Sí. yo creo que sería raro que llegara para ser suplente, pero es que además Giacchini juega con 2 delanteros y están en nómina. Chiesa, Kwame, que sí que es verdad que la temporada que viene se va a recuperar de esta lesión. Cutrone, está Ribery y está Laovic, que al fin y al cabo son 5 delanteros para 2 posiciones con una apuesta como es Laovic, que es todo presente, es que a ver quién va a ser el suplente de estos 4, de estos 5, ¿no? Aparte de Laovic, entonces yo creo que va a costar mucho. Y luego para hablar un poquito de los posibles destinos de Chiesa, ¿no? ¿Dónde puede llegar? La Juventus se decía que tiene un acuerdo con él de 60 millones de euros, se acaba echando para atrás la Fiorentina, que dice Comiso que no lo va a vender porque acababa de llegar al cargo. Y ahora encima con el tema de los árbitros, a ver cómo está la relación. Y que la relación cada vez es más mala entre Sí. la Juventus y la Fiorentina y ya la vienen arrastrando de años. De hecho, lo de Baggio lo vienen arrastrando, el tema de Bernardeschi y demás, pues ha dolido mucho, sobre todo en Florencia. Y luego está pues el Inter, que para no vender al máximo rival parece el mejor compañero, ¿no? A ver cómo encaja en el Inter también, porque por sistema sí que es verdad que ahora lo estamos viendo en ese 3-5-2, pero realmente hay sitio, jugadores que están apostando por Lautaro Lukaku como los titulares, Sí, y complicado. luego están a ver si llegan los Alexis, si llega Mertens, yo creo que ahora mismo se toca complicado, y como siempre emparejamos todo al Milan. Porque en un lado está Castillejo, Hombre, para el Milan sería un fichaje tremendo. y en la O sea, banda esto es izquierda así. falta carisma, falta un tío que tire del equipo, falta un tío trabajador como es él, que se mueva por todas partes, falta una estrella. ¿Por qué no va a ser Luis? Sería un fichajazo, yo no tengo dudas, pero el tema es si el Milan ahora mismo puede pagar 70 millones de euros por un jugador. Así de golpe, yo creo que no. O creo que no entra en su plan de política. Si se pone a tiro, igual sí, pero no lo sé. También se habló del Bayern de Múnich en su día, de que llegue un ¿Cierto? equipo de fuera y lo fiche. Pues oye, no me extrañaría, ¿eh? Imagínate en el Liverpool, por ejemplo, Chiesa. Pero bueno, es verdad que el Sería Liverpool muy ahora está bien. muy establecido, pero encajaría en ese tipo de juego. Pero bueno, ya para ir acabando, que la Fiorentina habrá que ver qué nos puede dejar en un futuro. Sí, porque actualmente está a 14º con 25 puntos, a 14 de Champions, a 7 de Europa League, a 9 del descenso. Una posición realmente cómoda, pero que no sabemos si tiene aspiraciones. La temporada No. que viene. Queremos preguntaros también para que nos respondáis en comentarios si
veis que para el año que viene ya puede entrar en esa pelea por Europa League, que yo creo que es lo normal. Yo creo que esta temporada, de momento, puede estar barata, o sea, meterse en la pelea, por lo menos. Y si veis Esperemos. que realmente con estos fichajes, o si se queda quiesa, o si no, con ese dinero, si puede llegar a pelear por Champions League. Así que ya sabéis, como dice Irati, en este vídeo que nos habéis pedido que presentara yo, pues bueno, pues venga, lo presentamos. Suscribiros al canal, darle like, activar la campanita y ya sabéis, como siempre con Soy Calcio.